Eh, ahora esto de traer lentes y no saber leer bien y con la lágrima cuesta más trabajo. Ahora le pediré a Álvaro Ramírez, a quien le va a costar mucho trabajo ser sintético, porque él tiene mucho que decir, pero te doy el micrófono para que nos compartas. ¿Vas para allá? Ok. Gracias. Primero quiero agradecer de verdad, con mucho cariño, a la doctora Rosario por la invitación, a Cecilia que ha organizado esto, que estuvimos en contacto y que hoy me permite estar aquí para hablar del maestro René Avilés Favila, que fue un hombre, es un hombre de muchas dimensiones, que desde su generosidad y su paciencia desbordadas nos formó a muchos de nosotros. Veo que las compañeras que han hablado antes, sus palabras coinciden con mucho de lo que yo viví y aprendí y sentí y siento por René, lo cual quiere decir que era un hombre de una sola pieza, siempre dedicado, le encantaba ser docente, ser profesor. En estos días, después de su partida, hemos estado en comunicación, que lo hemos hecho de alguna manera cotidianamente. Muchos compañeros de la generación, a nosotros nos tocó el área de concentración de literatura y periodismo entre 1996 y 1997, prácticamente el próximo año estaremos cumpliendo 20 años de haber egresado de la carrera, y fuimos no muchos en ese grupo. Afortunadamente, como la carrera de comunicación tiene tantos caminos, tantas vías, pues no faltaba el que quería cine, muchos se fueron a televisión y entonces nos dejaron afortunadamente a una veintena de compañeros disfrutando a René en el área de concentración, y en realidad nos formó a esa generación. Prácticamente todos estamos ejerciendo el periodismo en distintos estados. Yo, después de 20 años de haber estudiado y trabajado en la Ciudad de México, regresé a Puebla, donde además me lo encontraba cotidianamente porque iba a dar conferencias a los alumnos de prepa, de licenciaturas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces era fascinante encontrarlo en el Zócalo de Puebla, caminando, abrazarlo. Yo tuve la fortuna de que en distintos puntos de mi vida y en distintos lugares lo fui encontrando. Uno de mis primeros trabajos, que además disfruté mucho, estuve más de 6 años con otro grande, con el maestro Francisco Huerta, también ya nos dejó, y llegué ahí con una carta de recomendación de René Avilés Favila en mis manos, y por supuesto el maestro Huerta me abrió las puertas, y con él estuve primero en Radio Educación, después en Radio Fórmula, y disfruté mucho estar con él. Pero de manera personal, yo veo a René como mi inspiración, mi formador definitivo, porque pareciera paradójico, pero al llegar al final de la carrera, pues todavía con alguna nube en la mente de saber para dónde ir, pues él me definió mi vocación por el periodismo, me formó, fue una suerte de padre en el ámbito profesional para saber a qué dedicarme. Yo quiero hablar hoy del René que conocí, el escritor, el periodista, el profesor universitario, este hombre que nos seducía a los alumnos con sus enseñanzas, con esa exquisita ironía y su encantador descaro, porque era un descarado encantador. Al escritor, por supuesto, lo conocimos en la intimidad de la lectura. Afortunadamente me regaló muchos de sus libros, me los firmó. Al profesor, pues lo disfrutamos en las aulas de esta entrañable Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, la UAM. Siempre fue muy paciente para escuchar y responder dudas, para revisar los textos estudiantiles que seguramente le resultaban aburridos, pero su vocación, ¿no? Además, textos seguramente torpes en ese momento,
porque, bueno, por lo menos para mí, la universidad fue formadora más que capacitadora, y llegar con René, además de formarme finalmente, pues me capacitó para lo que finalmente fue o es mi profesión. Rosario recordará a estos impertinentes guameros que a veces tocábamos a sus puertas allá en la zona de Perisur, para irle a dejar a destiempo los trabajos, los sábados o los domingos en la mañana. Estos impertinentes, por lo menos yo, impertinente guamero que tocaba a su puerta algún sábado, algún domingo, y alguna vez me tocó que ella me recibiera un trabajo, no lo recordará, pues ya pasaron muchísimos años, y yo era menos joven, más joven. Pues gracias por compartir la paciencia de René, Rosario. Y fue un amigo desprendido, al cual lo considero además una inspiración en esa área de concentración en la que definí mi vocación. Tuve el lujo de que me asesorara mi tesina. Él provocó que la hiciera yo en solitario, porque las reglas de ese entonces, no sé cómo sean ahora, es que se puede hacer en equipo. Él provocó que la hiciera en solitario, aunque en realidad no estuve solo, porque todo el tiempo tuve el acompañamiento de René, que incluso de puño y letra corrigió muchas de las cuartillas de esa tesina. La tesina se llama El periodismo y su relación con el poder, de Excelsior a la Jornada, 1968 a 1988, y en ella gran parte del contenido son entrevistas que tuve con René, con él con mucha paciencia, porque además buena parte de ese periodo, del periodismo en México, de ese periodo él fue protagonista. Entonces él se sentaba a contarme me compartió su memoria de todos esos años del periodismo mexicano. Afortunadamente lo seguimos teniendo a él, a sus maravillosas obras. Recuerdo cómo se me quedó muy grabado el tema de la novela, su primera novela de amor, Tantadel, que desde 1975 que apareció a la fecha se ha venido reeditando. Finalmente en agosto él escribía en Crónica que ya aparece editada por Lectorum, Tantadel, y nos contaba de una pareja que le puso a su primogénita Tantadel, que es un nombre que finalmente él inventó, y estoy seguro que deben andar ya muchas Tantadeles por ahí en el mundo, en el país. Era un elegante coqueto, tenía una sonrisa con estos matices pueriles, irresistible, seductor para hombres y mujeres. Incluso conociéndolo brevemente, y todos los que estamos aquí, yo creo que la mayoría lo conocimos, pues incluso conociéndolo brevemente era difícil después olvidarse de él o del impacto que en distintos grados seguramente causaba en la gente. He de confesar que desde que lo conocía en los pasillos de la UAM, y lo conocí ya de manera muy intensa a partir del área de concentración, y en los años posteriores fuimos afianzando la amistad, como muchos de mi generación, y como veo que hizo con todos sus estudiantes. Yo, como el niño que quiere ser astronauta, que sueña con ser pirata, yo desde que lo conocí quise ser un René Avilés Favila, y aún me sigo esforzando para a ver si lo logramos. Estoy escribiendo un libro de cuentos. La última vez que lo vi en Puebla, precisamente en el Zócalo, ya hace bastante tiempo, le pedí que me ayudara con un prólogo. De inmediato dijo que sí. Afortunadamente, lo platicaba con Primavera antes de que comenzara el homenaje. Además del privilegio de conocerlo, de gozarlo, de convivir con él, de aprender de él, tuvimos también el lujo y el privilegio de caerle bien, porque si algo no toleraba René era a los pendejos. No los toleraba. Entonces, junto con una cosa está la otra, haber podido estar cerca de él. Gozaba mucho de ser profesor, lo decía antes. En Puebla le entregaron en la ciudad de Atlisco, que es una ciudad que queda muy cerquita, 15 minutos. Es como nuestra Cuernavaca, el equivalente de Cuernavaca para la Ciudad de México es Atlisco para
la ciudad de Puebla, le entregaron a José Agustín y a René la cédula real de la ciudad en el Salón de Cabildos. José Agustín iba con un brazo pues lastimado, un poco de mal humor, enfermo, y nuestras compañeras reporteras de Atlisco, pues un poco novatas, un poco por, no sé, por ser un lugar más chico, pero comenzaban las entrevistas poniéndole el micrófono, por ejemplo, así le pasó a José Agustín, poniéndole el micrófono y diciéndole, nombre y cargo, y entonces José Agustín dijo, no, esto es una pendejada o algo así, dijo, y se levantó y se fue. René, en cambio, la misma reportera va, con micrófono en mano, cual estandarte de guerra, le pone el micrófono cerca de la boca, nombre y cargo, y René, escritor y profesor universitario, soy René Avilés Favila, de muy buen humor siempre, sacándose fotos. Otro punto interesante, muy simpático que me tocó, que se relaciona con René. Daba yo clases en una preparatoria abierta, en un centro del IMSS allá por el rumbo de la Basílica, y había muchas maestras, se daban hasta clases de voleibol. Bueno, una de las maestras de manualidades, un día me vio llegar con un libro de René bajo el brazo, estaba yo en ese momento en el área de concentración, y me esperó al final de las clases, ya cerca de las 9 de la noche, para contarme que ella había ido a la secundaria con René, y que ella y un grupito de jovencitas de esa época, pues eran jovencitas, estaban enamoradas de René, eran como el club secreto de fans de René. A los otros 2 días, algo así, en una clase, no sé por qué extraña razón, no fue en el aula, sino nos dio la clase a René en una de las mesas de la biblioteca. Entonces yo fui y se lo conté. Y René, palabras más, palabras menos, dijo algo así como, pues uno no sabe las pasiones secretas que levanta. Y efectivamente, ¿no? La señora muy emocionada y lo describía, ay, delgadito y no sé qué, muy guapo. Tenía su club de fans ahí en la secundaria. Pero bien, pues a pesar de su grandeza siempre fue cálido, humilde, tolerante, reitero, salvo con los pendejos. Le gustaba mucho ser profesor, y de todo esto, pues, es la explicación de por qué su ausencia física es desconcertante. Finalmente, siempre, aunque no lo hiciéramos, sabíamos, sus exalumnos, que nos lo íbamos a encontrar por ahí, o que podíamos echarle una llamada para cualquier cosa. Pues ahora ya no es así, y por eso su ausencia es desconcertante, pero bueno, finalmente la presencia de él está aquí, y bueno, la eternidad es el tesoro de la memoria que él nos está dejando. Muchas gracias. Gracias, Álvaro.